Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy te traigo una receta de una mousse de chocolate blanco muy cremosa, perfecta para estos días de calor. Además es muy fácil de hacer. Vamos a empezar derritiendo 200 gramos de chocolate blanco. Lo puedes hacer al baño María o al microondas. Si lo derrites al microondas para que no se queme, hazlo en intervalos de 30 segundos. Calientas 30 segundos, remueves un poquito, vuelve a calentar 30 segundos. Las veces que hagan falta hasta que se derrita. Esta es la textura que te va a quedar, muy brillante y cremoso. Yo estoy usando un chocolate blanco que ya tiene azúcar. Si el tuyo no la tiene, se lo puedes incorporar después junto a la nata. Ya verás que lo que te traigo es una receta muy fácil y muy sencilla, además tiene muy poquitos ingredientes. Una vez que tenemos el chocolate blanco derretido, lo vamos a dejar que se enfríe un poquito, pero no demasiado. No lo metas en el frigorífico. Lo vamos a dejar más o menos hasta que esté a una temperatura que puedas coger el bol, pero sin quemarte. Una vez ya se ha temperado un poquito, le añadimos leche. Le vamos a añadir unos 100 mililitros de leche. Importante que la leche sea entera. En esta receta sí, por la textura nos interesa que la leche sea entera. Si usas leche desnatada no te va a quedar igual de cremoso. Y simplemente lo vamos a mezclar hasta que se integren los dos ingredientes. Te va a quedar una mezcla muy cremosa y muy brillante. Ahí puedes ver la textura. Lo vamos a apartar y vamos a preparar en un bol aparte la nata montada. Procura que tanto la nata como el bol estén fríos para que se suba antes. Voy a utilizar 75 mililitros de nata de 35% de grasa. Como te dije antes, este sería el momento junto a la nata de añadir el azúcar si tu chocolate no lleva azúcar. También podrías usar un edulcorante. Eso ya depende de tu gusto. Como mi chocolate sí que lleva azúcar, simplemente voy a montar la nata. Y voy a usar una varilla eléctrica porque es mucho más fácil así. También se podría montar a mano, pero tardarías un poquito más. No voy a montar la nata hasta que se ponga muy firme, simplemente hasta que se empiecen a formar los picos. Eso es importante para conseguir la textura cremosa de la mousse. Si usas una varilla ya verás que no te va a llevar mucho tiempo. Enseguida la vas a tener la nata montada. Aquí puedes ver la textura. Ves que está montada, pero no demasiado firme. Y lo que voy a hacer es añadirle poquito a poco la mezcla del chocolate blanco con la leche y lo vas a mezclar haciendo movimientos envolventes. Si lo mezclas demasiado rápido o sigues con la batidora eléctrica, se te va a licuar toda la mezcla y no te va a quedar bien.
así que es mejor hacerlo despacito. Como ves, hemos usado muy poquitos ingredientes. Es verdad que lleva un poquito de tiempo, pero merece la pena porque es un postre que está riquísimo. Además, más o menos usando el mismo tiempo, podéis hacer mucha más cantidad para varios días. Eso sí, en el frigorífico no te va a aguantar más de 2 o 3 días. No te recomiendo que lo guardes más tiempo. Hasta aquí sería la receta, simplemente mézclalo todo hasta que te quede bien integrado. Y después ya solo nos queda enfriarla y decorarla como más nos gusta. ¿Ves? Que la mezcla te va a quedar muy brillante y muy lisita. Cuando ya tengas tu mezcla hecha, ponlo en vasitos o en moldes o en donde te guste para presentarla. Yo le voy a poner en vasitos y para decorar pues ya como más te guste. Por ejemplo, como estas mousse de chocolate blanco, si le pones chocolate negro rallado por encima, va a ser un contraste muy bueno. También le puedes añadir ralladura de limón o de naranja. Incluso si quieres en la mezcla con la nata, le podrías añadir un poquito de café o un poquito de zumo de naranja. Yo en este caso le he puesto una frambuesa. También podría ponerle un poquito de nata montada, esta vez montada más firme, por encima de la mousse. Pero como ves, te va a quedar una textura muy cremosa, muy rica y este postre ahora en verano tomado fresquito está buenísimo. Nos vemos en el próximo vídeo.